Vamos a hacer un repaso de la clase de hoy, que es Segunda Guerra Mundial. Estaba en asincrónica, la pasamos a sincrónica gracias a ganar un poco de tiempo, pero bueno, con la clase pasada que nos atrasamos ya estamos de vuelta un poco atrasados en el conjunto del cronograma. Sobre el final de la clase voy a hablar del examen, del próximo examen, que lo vamos a entregar este fin de semana. Bueno, lo digo ahora. El próximo examen lo vamos a, que están antes de que se vayan a ver el partido y me dejen con las cámaras apagadas y todos. El examen va a ser un examen muy breve, corto, de control de lectura. Y vamos a dar las pautas para el tercer examen, que sería justamente del trabajo práctico grupal. Así ya estamos sobre el final del calendario. Esto lo empezamos a entregar este fin de semana, ¿sí? También con los tiempos y pautas de examen. Estaba pautado en el cronograma, cuando venimos atrasando un cachito en el cronograma, decidimos también atrasarnos un poquito en la entrega de los parciales, para así que entre los temas hasta donde llegamos a presentarlos en clase. Entonces, estamos con este tema, Segunda Guerra Mundial, estamos en la primera mitad del siglo XX, ¿sí? Lo que se diría justamente, diría Hobsbawm, la era de las matanzas, ¿no? Que inician en 1914, con la Primera Guerra Mundial, o lo que diría otro gran autor en su traverso, la Guerra Civil Europea, ¿no? O sea, entendida como un periodo de enfrentamiento amplio que tiene que ver tanto con la crisis del liberalismo como con las disputas por la hegemonía internacional en términos imperialistas, pero también con la forma de dominio que va a existir. Y lo que daría justamente en la misma Segunda Guerra Mundial como el gran laboratorio, y esto el texto de Millward nos interesa, gran laboratorio y la configuración de lo que va a ser luego el mundo bipolar, ¿no? Entendiendo también la guerra como política y como economía, no solo como un enfrentamiento exclusivamente militar. Pero a la vez vamos a seguir un poco con el texto de Fritzsche, lo que son las formas haciendo historia social, ¿no? Las formas de pensar, sentir y vivir la guerra, no desde la cúspide tan solo del régimen en cuanto a alineamientos políticos, sino también desde los mismos alemanes que, igual que los japoneses en buena parte, pero no como los italianos y otros, resistieron prácticamente hasta el último hombre, la toma de Berlín y otros, ¿no? El régimen no se cayó. Y eso es interesante, hay que explicarlo, por qué no cayó en el Tercer Reich. Pero también nos vamos a meter en otros temas, que es, justamente lo van a presentar acá los compañeros, que es con el texto de Zinn, con la novela gráfica de Zinn, empezar a ver un poco Estados Unidos, ¿no? Que va a ser también el gran protagonista de la segunda parte del cuatrimestre, de la segunda parte de la materia. Tienen, no me quiero olvidar para nada, ya tienen subido el trabajo práctico de Sonia, que es sobre las mujeres en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es parte también de tratar de meter algunos elementos de perspectiva de género, que es la mirada que hizo y la sinopsis que hizo del documental de Mujeres en la Guerra de 1939-45, que está en Netflix y en otras plataformas que lo pueden encontrar fácilmente si todavía no lo vieron, y es muy bueno. Bueno, comentarios, preguntas, dudas. Hablé de 1914 al inicio y me parece interesante hacer la comparativa, ¿no? De este conflicto mundial, si iniciamos desde el 41, desde el 14, dura 31 años de guerra, ¿no? De suplicio, de liquidación de un mundo antiguo que dejó de existir. Marc Ferro va a decir, cada guerra dejó huellas diferentes. En 1914 se creía saber por qué se luchaba, el enemigo estaba bien dibujado. Empero, al final de la guerra, los combatientes tuvieron la impresión de haber sido engañados. El enemigo que se enfrentaba había sido convertido en una especie de hermano. El resentimiento se dirigió hacia los civiles,
alimentando el fascismo por un lado y el comunismo por otro. En 1945, la situación esta vez es al revés. No se cuestionó la legitimidad del combate en la que se participó. No existían diferencias entre combatientes de primera línea y los de retaguardia. Todos sufrieron lo mismo: los bombardeos, las deportaciones y las luchas armadas. Interesante porque ya nos plantea la diferencia con las cuales va a salir de una guerra y otra. ¿Se acuerdan ustedes? En 1918 dijimos, al finalizar la guerra, se liquidaron los imperios-nación, los imperios multinacionales, cayeron estados-nación completos y a la vez hubo revolución social, ¿no? Entonces, esa era la disyuntiva. Ahora va a ser distinto. Ahora lo que se va a plantear es el mismo significado de la humanidad. ¿Sí? Tenemos las bombas atómicas, tenemos los campos de concentración, el símbolo del genocidio nazi, vuelvo a la clase anterior, como símbolo de la barbarie humana, de lo que es capaz de hacer la humanidad, pero también los regímenes políticos, ¿sí? Y como la cumbre máxima de la víctima, ¿no? De lo que puede significar el emblema de la víctima en sí, los seres que sobreviven, porque al principio no parecían ni siquiera seres humanos, ¿no? Cuando salen de los campos de concentración los pocos sobrevivientes. En este sentido, es importante comprender, ¿no? ¿Se podría haber evitado la Segunda Guerra Mundial? ¿Ustedes qué piensan? No, creo que no. Creo que no, porque el afán belicista de Hitler ya se veía venir desde que asumió prácticamente, y en el 38, cuando se anexionó Austria y Checoslovaquia, lo dejaron hacer. El mismo primer ministro de Chamberlain como que no lo presentó como como el gran posible detonante de una guerra, a contrario de lo que decía Churchill, ¿no? Chamberlain decía que el enemigo podía ser Stalin, no Hitler. Y ahí hubo un error inequívoco de la política, y bueno, creo que no era, lo dejaron hacer mucho a Hitler, porque desde que tomó el poder no respetó ninguno de los impuestos en Versalles, formó un ejército, anexionó, creó una industria bélica, y el detonante fue la invasión a Polonia. Así que, en mi opinión, un año más, un año menos, no, era inevitable. Alejo, estabas a punto de hablarme. Sí, no, ya no iba a aportar algo muy distinto, sino que iba a decir que si tenemos en cuenta los intereses imperialistas de las... O sea, si no fuese que los líderes tuviesen esos intereses expansionistas e imperialistas sobre otras naciones, tal vez podríamos decir que no hubiese habido una Segunda Guerra Mundial, o ninguna guerra tal vez, pero lamentablemente ellos son los que siempre han tenido el poder y los que han sido esos siempre los intereses por los cuales se han movido, así que es muy... De vuelta, así como decía, más tarde que temprano, una guerra de esas características iba a estallar. A mí me pasa algo distinto, profe. Como que la guerra estuvo, si pudo, no pudo, especular con lo que pudo haber pasado, no sé, se me hace preguntar, ¿tenía que tomar la dimensión que tomó? ¿Tenía que ser de esa forma si tenía que haber guerra? Esa es lo único que me surge de la Segunda Guerra. Ahora no. A mí me parece que las guerras, la escalada de violencia y las ambiciones imperialistas son propias del capital, entonces no podemos pensar qué hubiese pasado sí, porque en realidad son las ambiciones propias de un sistema que lo quiere acaparar todo. Así que no, o sea, las guerras no creo que se puedan evitar, sino que son los mismos intereses los que mueven a los estados a destruirlo todo.
Y en la Segunda Guerra Mundial me parece que la expresión más evidente de cómo la violencia va escalando en base a cómo también escalan los intereses. O sea, lo que se hizo fue una masacre y fue terrible a niveles de vidas y de destrucción. Y bueno, eso refleja qué es lo que está detrás, digamos. Claro, pero ya había clave capitalista antes de la Segunda Guerra Mundial, sí, escalada es lo único que... Expresión capitalista, sí. En apoyo a lo que dice Sonia, en apoyo a lo que dice Sofía, en función de lo que vos respondes, podemos decir como antecedente ya había, justamente lo demuestra la misma guerra del 14, que esos intereses estaban, y que en realidad el 45 se puede pensar como una continuidad del 14, ¿no? O el 45, el 39. Una aclaración, el 39 si miramos a Europa, porque otros autores dicen la guerra, en realidad, la Segunda Guerra Mundial empieza en Asia, ¿sí? Empieza en el 37 con la invasión japonesa a China, ¿sí? Y a la vez termina en Asia con justamente la derrota de Japón, un par de meses después que la derrota del nazismo. Pero volviendo a la respuesta de Sonia, concuerdo en la idea, no concuerdo en los hechos. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial no hay una guerra nueva mundial, más teniendo dos grandes combatientes como son la Unión Soviética y Estados Unidos. Si la necesidad del capitalismo es abarcarlo todo. Porque hay armas nucleares. Uno de los factores, me parece que la destrucción masiva asegurada, la destrucción mutua asegurada frenó la guerra mundial. Uno no puede lucrar si están todos muertos. O el aire está contaminado. Un poco complicado. Bueno. No, Sí, perdón. no, dale. No, pensar más atrás, en periodo mercantilista, siglos atrás, como matanzas, sí, también, digo, expresiones no necesariamente capitalistas. Me pensaba más atrás, no para adelante, como que dispara un montón de cosas, lejos de la Segunda Guerra. Sofía. No, yo iba a tirar una quizás un poco conspiranoica, pero también pensar, está bien, no hay guerra en términos bélicos, pero de todas maneras el capitalismo sigue avanzando sobre las vidas de los ciudadanos de todos los países, incluso de los más, sobre todo digo, de los más como indefensos. Y en ese sentido, bueno, nada, o sea, sí, quizás no hay una tercera guerra mundial en los hechos, pero destrucciones y masacres hay todo el tiempo. Sí, no, en realidad hay un atisbo de tercera guerra que fue la guerra de Corea, sí, que estuvo, que fue de 3 años, y así como hay un bloque capitalista, hay un bloque comunista que también tiene sus armas, también tiene su ideología, también tiene su bloque dominante, y me parece que ninguno de los dos quería apretar el botón rojo. Por eso el estado de latencia de una tercera guerra mundial, como fue Corea, como fue Vietnam, bueno, la guerra de Indochina, pero bueno, creo que los dos polos, creo que ninguno se atrevía a apretar el botón rojo. Bien. Igual me estoy yendo para allá el tema de Guerra Fría, que es la clase que viene. Pero es importante pensar, el capitalismo no es solo matanzas, aunque las matanzas son parte del capitalismo, como matanzas hay en otros sistemas anteriores. Pero sí la guerra como una expresión de la política y de expansión económica. Hubo guerras de baja intensidad, hubo guerras por disputa de esferas de influencia, etcétera. No quiere decir que la Guerra Fría haya sido del todo fría. Justamente esto es lo que vamos a ver. Pero la diferencia que termina triunfando, ¿sí? Un sistema de capitalismo que es el guiado por Estados Unidos, que viene a suplantar a Gran Bretaña, que es diferente a la propuesta del nazismo y diferente a la propuesta japonesa. ¿Sí? ¿En qué se diferencia? En que concuerdo con Oscar y con Alejo que decían que era inevitable.
¿Pero en qué sentido? En las tensiones que había creado la propia crisis del capitalismo, en las tensiones que había creado la crisis del 30, en el agotamiento de las posibilidades de expansión, ¿sí?, que había llegado al capitalismo en ese momento. Era inevitable, no solo una destrucción masiva de medios de producción para poder reponer y luego reinventar otros nuevos medios de producción, ¿no? La guerra como un gran aniquilamiento de medios de producción, no solo de maquinarias, sino de personas que somos medios de producción, ¿no? Y una forma de reconfigurar el capitalismo, sino que ya el nazismo en sí, con su proyecto expansivo, imperialista y japonés, planteaban una nueva forma de imperialismo, una forma diferente a la de Gran Bretaña, que luego continuará Estados Unidos, que es la del Lebenkrug, que es la del espacio vital, ¿sí?, o del espacio común de cooperación asiática que planteaban los japoneses, ¿sí?, que es una forma de dominio diferente, que a la vez no está pensado en términos económicos, sino en términos raciales, ¿sí?, raciales y políticos. Y en eso había una disputa sistémica importante, y en ese sentido era inevitable en cuanto de cómo se plantea el nazismo la construcción de su imperio, ¿sí? Acá quiero retomar algo que decía Oscar al principio, que está planteado levemente en el texto de Millwall, que me parece que se saca poca importancia. Ayer subí una nota de un video corto de este grupo que tiene a una chica, ya le digo cómo se llama, Ahí les va. No sé si lo siguen ese canal de YouTube, Ahí les va. Es un canal que obviamente debe estar financiado por los rusos, por la RT, por la perspectiva es claramente esa, hasta la piba claramente... ¿Una chica rubia? Sí. Sí, lo conozco. Se llama, el canal se llama, el video se llama La Unión Soviética provocó la Segunda Guerra Mundial. Y en ese video le da fuerza, por eso lo subí, a un elemento que está fuera de los textos en general, de la historiografía en general, que es la política de apaciguamiento que llevó adelante Gran Bretaña, ¿no?, acompañada por Francia, que es justamente al impulso imperialista, a la construcción del espacio vital por parte de Alemania, el abandono de las condiciones de Versalles por parte del régimen nazi. La política de apaciguamiento de Chamberlain era centralmente, démosle, ¿sí?, a algunos lo que está pidiendo Hitler, que era justamente el Anschluss, que es el espacio en Checoslovaquia donde vivían los alemanes, ¿sí? Permitamos que lo incorpore al Tercer Reich, ¿no? Y luego termina incorporando, primero incorporó a Austria, luego el Anschluss, no, y así sucesivamente. Era como que fueron alimentando de a poco, ¿sí?, y no teniendo la contrapartida del avance del nazismo. Pareciera que el nazismo de pronto y de golpe se le ocurrió invadir Polonia, ¿sí? Y ahí, bueno, salta las democracias occidentales, Gran Bretaña y Francia a la cabeza, como decían, ¿qué haces, nazi? Bueno, al contrario, hubo un dejar hacer, ¿sí?, al nazismo por largo tiempo. Esto justamente porque la lectura de los conservadores británicos, claramente, que era compartido por Churchill, y en eso sí, Oscar, era el enemigo principal es la Unión Soviética, ¿sí? En lo que hay que alentar y mantener un pacto, una simpatía con el fascismo y con el nazismo, que en el periodo de la crisis del 30 son justamente un tapón contra el avance del comunismo. Bueno, esto se le va a volver en contra, claramente, ¿no? Y es un poco lo que dice Hobsbawm, ¿no? Japón y Alemania estaban decididos a patear el tablero y a romper el status quo. Retomemos acá algunos elementos de la guerra total de Hobsbawm. Acuérdense cuando vimos con Fabián la guerra total, pongo una sinusitis bárbara, así que me tapo el micrófono para que no escuchen mis sonadas de... Lo que plantea Hobsbawm es que justamente necesitan Alemania y Japón, por la condición, sobre todo que había quedado Alemania, pero también Japón,
de construir justamente una industrialización en base a la necesidad de recursos, ¿no? Recursos que estaban en las colonias que se le había impedido obtener por su desarrollo tardío, tanto japonés como alemán, pero luego también producto de la Primera Guerra Mundial. En función de eso, lo que estaban dispuestos a llevar adelante es un nuevo reparto colonial, pero no ahora en, bueno, avanzar en qué queda del mundo y ver cómo llegamos, quién llega primero. No, ahora la construcción era justamente de esferas de dominio continuo, ¿sí? Que implicaba la subordinación económica, política de otros pueblos, ¿sí? En su espacio vital. Pero esto, justamente por la escasez de recursos, necesitaba un avance rápido y una ofensiva muy rápida, que va a ser la condición justamente de la primera parte de la guerra cuando se desarrolle. Antes me consultaba, preparando el tema, Sofía, no sé si conseguiste otra diferente a la que van a presentar, pero me consultaba sobre la periodización de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? No sé si... No, vamos a usar la que mandamos. Sí, no encontramos una mejor. Igual vamos a aplicar más cosas pero vamos a quedar con la que mostramos. Perfecto. Entonces, Sofía Alejo. La guerra, breve, ahí yo ayer les mandé también un mapa para que vean los avances y demás. Podemos dividir esto en varios periodos y darle con Hoffman un acento a cada uno. Decía, necesidad de una guerra rápida. El comienzo es rapidísimo, aunque el comienzo es en 1939 en Europa, ¿no? La primera parte de la guerra, hasta el 41, es una guerra europea. De guerra mundial tiene poco, salvo por los actores, ¿no? Que intervienen. Recordémonos que, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, Alemania no tenía colonias que defender ya, en este caso, ¿sí? Por tanto, es una guerra en el escenario europeo que se comienza 3 semanas con la derrota rápida de Polonia, aplastante, por parte del ejército de alemán. Pero ahora, ¿Alemania solamente avanza sobre Polonia? No. ¿Quién más? Los finlandeses, los españoles. ¿Quién avanza sobre Polonia? Los rusos, porque hay un pacto de no agresión. Bien. Por eso Rusia, bueno, hay un pacto de no agresión y se reparten, de hecho, norte y sur de Polonia entre la Rusia de Stalin y la Alemania nazi. Exacto. Hay varias películas polacas que si las pueden ver, las recomiendo, ¿no? Los polacos huyendo hacia el este y de las tropas nazis y se encuentran con los que vienen huyendo del oeste de las tropas rusas, ¿no? Y esto es justamente el pacto Molotov-Ribbentrop que da pie 2 semanas antes y es la condición previa necesaria para el desarrollo del ataque alemán. Ataque alemán que es supuestamente argumentado contra justamente el corredor de Danzig, que separaba a Prusia Oriental del territorio alemán, en poder de Polonia por el Pacto de Versalles, justamente en contra de eso, pero se terminan quedando con el conjunto de la mitad de Polonia. ¿Y cómo puede ser que el nazismo con el comunismo? ¿No era que el nazismo peleaba contra el comunismo? ¿Cómo puede ser? Y Hitler especulaba con ir después por los rusos, pero necesitaba pelear en un frente solo. Si no, estaba medio complicado, como estuvo después, cuando tuvo que pelear en 2 frentes. Bien, hay una lectura táctica de Hitler, claramente. Bueno, no es que le dijo otra cosa a Stalin, la propaganda desde el inicio era, ¿no?, al estilo Milei, hay que aplastar a los zurdos. Entonces, en ese sentido, era claramente el discurso. Bueno, la justificación stalinista hasta el día de hoy, digamos, porque también era, piensen ustedes, el comunismo estaba presente a nivel internacional, ¿no? Y se decía como justamente los comunistas habían peleado en las calles de Berlín contra el ascenso del nazismo, habían propuesto el Frente Único, etc. ¿Cómo puede ser que ahora Stalin, el padre del comunismo, pacte con Hitler? ¿Cómo puede ser? O sea, no hubo mucha crisis ahí en el comunismo internacional, ¿no? Ya te daba pie de lo que era una hegemonía de los métodos estalinistas, ¿no?
pero el argumento era ganar tiempo, ¿sí? Ganar tiempo. Bueno, ese pacto y la pasividad le van a costar el puesto a Chamberlain, ¿no? Exacto, exacto. Es como que no la vio venir, ¿no? Lo dejó hacer a Hitler diciéndole, bueno, vos toma esto, pero no invadas, no agredas, no desates una guerra. Y después, por el otro lado, el pacto con los rusos le costó... Bueno, porque Stalin le propuso un pacto, ¿no? Lo que va a terminar pasando, recuperar la Triple Entente, ¿no? El pacto con Gran Bretaña y Francia se lo propuso Stalin a los británicos y lo rechazaron. Bueno, se lo dieron en bandeja a Hitler. Otro hubiera sido Inglaterra y Francia eran garantes de la soberanía, de la independencia de Polonia, y por eso reaccionan declarando la guerra cuando invade Hitler. Sí, un detalle más. Stalin no se queda solo con la invasión de Polonia, sino avanza a la invasión de Finlandia, ¿sí? Que también había sido un estado independiente a partir de Versalles. Es interesante de la Finlandia luego de la Segunda Guerra Mundial, el lugar que ocupa, ¿no? Un lugar de neutralidad. Marco esto, lo de la primavera del 40, como la topadora nazi que avanza hacia Dinamarca, Noruega, ¿sí? Los Países Bajos, aplasta rápidamente en Boca, y bueno, tienen ahí la película genial de hace 2 años, que pasa en la playa. Dunkerque, gracias. ¿No? La derrota absoluta del ejército francés y británico, la soledad de Gran Bretaña con la que queda, ¿sí? Italia, que tenía un pacto con Gran Bretaña, que no participa, ¿no? Todo esto lo lleva adelante solo, recién ahí decide entrar en la guerra, ¿sí? Con el intento justamente en los Balcanes de Italia, que termina fracasando, solo consigue Albania, y luego tiene que salir, ¿cómo se llama? Ayudada por los alemanes para avanzar sobre Yugoslavia y luego sobre Grecia, ¿sí? Y la penetración sobre África. Hasta ahí tenemos un avance donde es justamente como va a decir Fritzsche, ahora vamos a ver, estoy dando el panorama rápido para luego ir a Fritzsche. Una guerra que con toda la victoria parecía que se quedaba ahí para siempre en nazismo. Ahora bien, justamente tenemos la decisión del 22 de junio del 41 de la Operación Barbarroja, ¿no? Que es justamente la invasión a la Unión Soviética que va a cambiar la historia, ¿sí? En una decisión también de concentrar sus ejércitos en una ofensiva decisiva que llega hasta las puertas. Veían, ¿sí? Las tropas nazis veían el Kremlin ahí nomás, ¿no? A largavistas. Pero justamente ante el estancamiento de la ofensiva sobre Moscú, la decisión de Hitler de ir hacia los Balcanes, se encuentran con Stalingrado, la toma de los Balcanes, ¿sí? Que está impedida o se queda a medio camino en Stalingrado, y tenemos la gran batalla de Stalingrado, de nuevo reivindicar ahí a la compañera de ahí les va, para que vean la importancia de Stalingrado como el punto de ruptura del avance nazi, ¿no? Y ahí el momento de quiebre. Conjuntamente con la Operación Barbarroja, ¿sí? Sucede otro hecho trascendental en la historia, que es la decisión por parte de Japón, que ya había entrado en la guerra tomando su propia decisión antes de Hitler en el 37, con la conquista ya había conquistado Corea, Manchuria, pero ahora avanza sobre China, ¿no? Pero avanza sobre el conjunto del Pacífico, buscando justamente los recursos de las colonias holandesas, pero previamente tiene que pasar, para ir a Indonesia, tiene que pasar por Filipinas. Y Filipinas estaba en manos de quién? De Estados Unidos. Muchas gracias. Estados Unidos en Filipinas. El sector de MacArthur.
de Arthur MacArthur. Exacto. Y bueno, y el bombardeo a Pearl Harbor, la frutilla del postre. Exacto. El 7 de diciembre del 41, Japón, los militares japoneses deciden bombardear y aniquilar la flota del Pacífico de Estados Unidos en el puerto hawaiense, ¿no? De las islas de Hawái, de Pearl Harbor. Les va perfecto, salvo que no se encontraban los portaaviones, ¿no? Pero conjuntamente con eso, avanzan sobre el sudeste asiático, destruyen, aniquilan a lo que quedaba en poder, digamos, ya Francia ocupada, la Francia de Vichy, estaba bajo el dominio de la colonia de Indochina, bueno, ahora pasa a dominio directamente japonés, pero avanzan hacia los dominios británicos de Singapur, amenazando la India. No se apoderan conjuntamente también de los dominios de Estados Unidos y de Holanda. Pero con este ataque no es respondido por los rusos, porque los rusos tienen un pacto de no agresión con los japoneses. Bien. La Unión Soviética recién entra en guerra con Japón, ¿sí? Antes de que se tiren las dos bombas atómicas, luego de pactar con Roosevelt en Teherán para la entrada a la guerra, ¿sí? Sobre el final de la guerra prácticamente entran, de forma decisiva también para lo que va a ser la Revolución China y todo lo que pasa en la zona, luego la Guerra de Corea. Pero digo, los japoneses terminan haciendo entrar a la gran potencia económica mundial que es Estados Unidos, ¿sí? Que se había mantenido al margen a pesar de como vamos a ver con Sonia y Alejo, de lo que pretendía Roosevelt, que era entrar en la guerra, ¿sí? Es interesante comprender también que antes de la Segunda Guerra Mundial hubo un ensayo de guerra, ¿sí? Donde se enfrentó los elementos de la democracia, el comunismo y el fascismo, ¿sí? La Guerra Civil Española. Muy bien, Oscar, muy bien. Entonces ya se veía cómo iba a ser, ¿sí? La dinámica de la guerra. Una guerra total. Acuérdense, ¿cuál es la característica de la guerra total? ¿Sí? Esto que decía al principio con Ferró. ¿Sí? No hay distinción entre retaguardia y vanguardia. Acá estamos todos en guerra, ¿no? O sea, nadie se distingue. Guernica es el símbolo de que justamente nadie se salva de la guerra, y con los bombardeos masivos, que luego se va a reproducir. ¿No? Sí, Leandro. De hecho, sobre los bombardeos y Guernica, creo que hay un documental que vi en su momento, no sé si en YouTube o Netflix, que habla de esto, de que Guernica inaugura la muerte masiva y anónima de millones de personas, y sobre todo el ataque a los civiles como un blanco. Ya no hay ningún tipo de límite en ese sentido. Claro, el ataque a ciudades. Eso el que termina culminando con Hiroshima y Nagasaki fue el común denominador de toda la guerra. Sí, justo, aparte el documental creo que habla de eso, habla de Guernica a Hiroshima, creo que es hasta ese subtítulo. Bueno, tienen el Guernica de Picasso, y para Hiroshima y Nagasaki tienen una película excelente que se llama Hiroshima Mon Amour, que es una película de Truffaut, creo, sobre el tema. Como decía Lean, lo interesante ahí es que es el nazismo el que bombardea, ¿sí? Que practican. Antes no existía la aviación que habíamos visto en la Primera Guerra Mundial, una guerra de caballeros. Bueno, ahora tenemos el bombardeo masivo, ¿sí? Se va a reproducir de un lado y de otro, ¿sí? Los bombardeos como un elemento esencial para el ataque a la retaguardia, el ataque a la población, que es el sostén económico productivo del frente, ¿sí? Entonces, en ese sentido van a estar todos implicados por igual, y a la vez justamente atacan los recursos, ¿no? La guerra es una guerra de recursos, y hasta eso justamente es lo que estaba motorizando el relato que estaba haciendo la periodización. ¿Por qué? Porque justamente Hitler tiene que ir hacia los Balcanes en función de las reservas de petróleo en los Balcanes, ¿no? En el Mar Negro, en los Balcanes, y Japón justamente tenía los requerimientos también igual de suministros hacia Indonesia y el Pacífico.
pero meten a Estados Unidos, ¿no? Roosevelt encuentra el argumento para poder entrar. Y ahí cambia la guerra, ¿no? Cambia la guerra con Estados Unidos, cambia la guerra y termina la ofensiva nazi en primer lugar, no con Normandía, sino primero con Stalingrado, y el tipo de guerra. África también. ¿Cómo? Con la derrota de Rommel también se empieza a desbarajar el poderío nazi. Bueno, no lo podían parar a Rommel, pero ahí también hay un Tobruk, ¿no? Fue una victoria. Exacto. ¿No? Y ahí también con la derrota de Rommel se empieza a desbarajar el poderío del Afrika Korps en África, en Alamein, ¿no? Exacto. Porque se queda sin combustible prácticamente, por eso. Claro. Pues los Panzers no pueden avanzar. Pero también hay una guerra de desgaste, ¿no? Porque las democracias occidentales, Estados Unidos en primer lugar, dejan y esperan. Hay toda una discusión de los tiempos, porque detrás de esto, los aliados forzosos, que es Churchill, elementos tan antagónicos, Churchill y Stalin, ¿no? Churchill viajando a Moscú para entrevistarse con Stalin, cosa que en la vida real no hubiera pasado si no hubiera estado Hitler por medio, para hacerse aliados. Y hay una demanda constante, esa va a ser también una deuda que se va a pagar en la posguerra, en la Guerra Fría, que es la demanda constante de Stalin de recursos y de que entren rápidamente en la guerra y en el escenario europeo, ¿no? Estados Unidos lo que va a privilegiar con MacArthur, como decía Oscar antes, pero también MacArthur peleando contra la Marina, que van a tener dos estrategias diferentes, la guerra en el Pacífico. ¿Sí? Estados Unidos, al contrario de lo que dice inclusive Hobsbawm, va a destinar muchísimos más hombres y recursos a la guerra del Pacífico que a la guerra europea. E inclusive el enemigo japonés va a ser muy distinto al enemigo alemán para los Estados Unidos, ¿sí? Ustedes fíjense en los elementos de propaganda, ¿sí? Teníamos para hoy también como parte de las fuentes los dibujos de Walt Disney. Pero miren cualquier otro dibujo o película estadounidense. ¿Cómo es representado el japonés en... que hay que esperar? En los cómics, perdón, ya que decía, había una representación. Esto lo sé porque creo que lo había visto cómics de La Mujer Maravilla, si no me equivoco. Uno de los tantos enemigos que se enfrentaba eran un estereotipo racial japonés. Aunque bueno, el estereotipo racial japonés ya es algo que iba a perdurar a lo largo de mucho tiempo en el imaginario, por lo menos de los cómics y bueno, también de la industria de entretenimiento en general. Pero es algo que estaba, o sea, como dices, estaba muy permeado. El malvado oriental, ¿no? Es más, creo que hay un personaje que ya era un estereotipo, pero resurgió en esta época. Tiene un nombre, algo como Feng Shui, un nombre como dice el típico oriental malo que tiene más poderes mágicos y viene a destruir la civilización occidental, pero sí. No sé ustedes, tal vez Oscar comparta conmigo. Mi ídolo total era Mago de las Mar, el Superagente 86, ¿no? ¿Quién eran sus enemigos? ¿No? Siegfried. Siegfried, el alemán. Siegfried. Exacto. Caos. Y el malo, el otro asociado a Caos, era el japonés, ¿no? Bueno, de hecho, no se llegó a encarcelar estadounidenses con ascendencia japonesa. Exacto. Y no hicieron lo mismo con estadounidenses de ascendencia alemana. Sí, se lo llevaba como una especie de campos en las afueras. Sí, hubo mucha segregación. Aparte, un enemigo que no conocía Estados Unidos. Los japoneses no lo conocían. Perdón, yo también hay que recordar, siempre yo trato de recordar esto porque nunca se habla mucho, las masacres que cometía el ejército japonés eran bastante cruentas y eso generaba también bastante mala fama. No sé, prisioneros de guerra, masacrados, torturados, tipo enterrados hasta la cabeza en la arena, les ponían miel en la cabeza para que se los comieran las hormigas. Eso no es que es mala fama creada por los estadounidenses, sino que sucedía también. No estoy diciendo que
No, digo porque también como muchas veces se olvida de mencionar el genocidio japonés. De alguna, no sé, yo creo que es un genocidio también, no al nivel obviamente ni comparable desde ningún punto de vista con el genocidio nazi, pero bastante grave, de bastante gravedad. Hay que comprender la dinámica de cada uno y los motivos, las formas de cada uno. También, ahora me acuerdo, apoyo lo que dice el compañero, la gran cantidad de mujeres chinas usadas como prostitutas, abusadas, mutiladas, sometidas por los ejércitos japoneses, ¿no? Pero eso después También en muy Beijing. poco dicho. ¿Cómo, Sonia? Que lo de las mujeres chinas sometidas por los japoneses fue después de lo que hicieron en Nanjing, después de esta guerra. No, fue antes. Fue en el Medida- 37, 38 creo. Desde el inicio, hasta venía Me acuerdo antes con el de avance. una buena película, creo que se llama Memorias de una geisha, que cuenta parte de cómo se vivió, una película japonesa. Hay una que todo- se llama Nanjing, que habla de la masacre de la ciudad directamente. Vida y muerte en Pero bueno, Ciudad de Vida y Muerte. y también Ciudad de vida y muerte. y hay documentales sobre los abusos a las mujeres chinas, pero bueno, todo es debatible y todo hay que No, eso revisarlo. no se debate, se condena. Yo porque hace mucho esfuerzo también el gobierno, el Estado japonés aún hoy para blanquear su imagen en este sentido. Nunca pidió perdón por sus crímenes, nunca hubo juicios como hubo en Alemania. Está muy, muy tapado. Después, bueno, gracias también a que se convirtió en un aliado automáticamente terminada la guerra de Estados Unidos. Yo creo que eso aportó a limpiar un poco la imagen de los japoneses en ese sentido. A limpiar la imagen de los japoneses de una perspectiva con relación con Occidente. La misma perspectiva de los países orientales no está limpia esa imagen. Por ejemplo, hoy por hoy en Corea las mujeres siguen reclamando justicia, aunque sea una indemnización, por los campos de concentración de mujeres que fueron violadas masivamente, no solamente en Corea, Indonesia, las marchas de la muerte en Filipinas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, no hay que salir de una idea binaria, buenos o malos. Yo lo que quería marcar era el nivel de racismo con que encara, ¿sí? En Estados Unidos el enfrentamiento en la Guerra del Pacífico contra una raza inferior, ¿no? De nipones, que luego se va a reproducir con los vietnamitas, que va a estar prácticamente la misma lógica, frente a una guerra a un par, ¿sí? Que el enemigo es ideológico o fanático, pero que no deja de ser humano como es el alemán, ¿sí? Claro, una deshumanización que hacían también Estados Unidos con los japoneses en ese sentido, sí, sin duda. Orientalista, digamos, ¿no? Sí, exacto. Bueno, ¿dónde estaba? Bueno, acá, y luego tenemos el desembarco de Normandía, la guerra, el desembarco en Sicilia, y ya el camino de la derrota final en Europa, ¿no? Y desde Midway, el camino de derrota permanente de una guerra que no podían sostener los partes de Japón. Le damos paso a Sofía y Alejo para que presenten a Sim, y luego retomo con Fletcher. Bueno, yo voy a presentar, espero que funcione. Sí, dígame si están viendo. Bien. Ahí se me carga. ¿Están viendo PowerPoint? Sí. Bien. Díganme cualquier cosa, si se deja de ver o bueno, tienen una pregunta. Bueno, yo soy Alejo y con mi compañera Sofía vamos a estar presentando el texto de Howard Sim sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de llegar a eso, primero vamos a presentarlo al autor primero, Howard Sim. Él nació en 1922 y falleció en 2010 de un paro cardíaco.
Él fue un historiador, un historiador social, ensayista, dramaturgo, profesor de la Universidad de Boston, y un detalle importante, él fue presidente del Departamento de Historia y Ciencias Sociales en la Universidad de Spelman en Atlanta. ¿Por qué digo que es importante? Porque esta universidad de Spelman es, mejor dicho, la primera universidad para mujeres negras creada en Estados Unidos, lo cual eso ya da un indicio de hacia dónde, a dónde estaban las preocupaciones de este hombre. Bueno, y también algo importante que es lo que, digamos, va a ser importante para explicar tanto su postura como de lo que quiere demostrar. Él fue también veterano de la Segunda Guerra Mundial, participó del conflicto, y bueno, él es un referente de la paz, se lo podría decir, a favor de los derechos civiles, y también a favor del movimiento antibelicista. Él dice que sus planteamientos y sus ideas provienen tanto del marxismo, el anarquismo y el socialismo. Por lo que investigué, no se termina de identificar con una sola ideología, pero sí podemos decir que es completamente pacifista. Ha escrito un montón de obras a lo largo de su vida. La mayoría tienen que ver con intervenciones, guerras, u otros conflictos sociales hacia adentro de Estados Unidos. Lo más importante es que, bueno, lo que vamos a ver hoy de un capítulo de La otra historia de los Estados Unidos, publicado en 1980, pero que tuvo varias ediciones hasta un año antes de que él fallezca. Creo que la última edición es del 2009, y está actualizado el libro hasta la guerra de Irak en el 2003, si no me equivoco. Es un libro que hasta el día de hoy lo siguen dando en secundarios, si no me equivoco, lo dan como parte como en contra de la historia oficial estadounidense. Después está su autobiografía, que es Uno no puede ser neutral en un tren en movimiento, que después lo iban a usar como un documental en homenaje a él, en 2004 que se iba a estrenar. Y bueno, después hizo obras de teatro también, escribió obras de teatro. La más conocida, o por lo menos la más famosa, es Marx en Soho. Bien. Para contextualizar, que bueno, ya lo estuvimos haciendo un poco mientras estábamos charlando, pero bueno, para volver a repasar, la Segunda Guerra Mundial, en esta línea de tiempo que escogimos, pusimos que como preámbulo antecedente importante es el Pacto de Múnich de 1938, pero es cierto que también podríamos incluir la Segunda Guerra Chino-Japonesa, creo que se llama así, de 1937, donde, digamos, empezó a escalar el conflicto, pero bueno, si nos centramos en que es una guerra europea, el Pacto de Múnich es un preámbulo importante en este sentido porque se suponía que justamente se lo hizo para evitar que se inicie una invasión, una guerra, pero porque lo que se trataba es, como habíamos dicho, Hitler quería anexionar, no me acuerdo el nombre de ciertos territorios de Checoslovaquia, porque él argumentaba que había población de origen alemán o de habla alemana entre los checos. Curiosamente, en este pacto no participó la propia Checoslovaquia, así que decidieron otros países como, o sea, la Unión Soviética, Inglaterra, Francia y bueno, Alemania, por sobre Checoslovaquia. Y bueno, eventualmente Hitler iba a violar digamos, el acuerdo original del pacto, y iba a empezar a invadir Polonia eventualmente, o sea, iba a empezar a invadir primero en Checoslovaquia, y ya para septiembre del 1939 iba a empezar a invadir Polonia. Y así iba a empezar la escala de conflicto para ya después, 1941, entren ya después Estados Unidos y la Unión Soviética, y bueno, termine el 2 de septiembre del 45 con la bomba de Hiroshima y Nagasaki. O sea, si tomamos porque la guerra se declara oficialmente en 1939 con la invasión de Polonia, la declaran Reino Unido y Francia, y bueno, después se van a ir sumando a las demás potencias. Pero si lo tomamos en 1939, serían 6 años y un día, puntualmente. Tenemos por un lado el bando de los aliados, que los principales referentes son primero Reino Unido, Francia, y después se iba a sumar la Unión Soviética, Estados Unidos, y por otro lado las potencias del eje, con la Alemania nazi, el Reino de Italia y el Imperio japonés. No sé si vos, Sofía, querés agregar algo más acá.
No, perfecto. Bien. Ahora, brevemente para presentar la tesis, porque este es un capítulo, en realidad el capítulo 16 del libro La otra historia de Estados Unidos, donde el capítulo ya inicia con una pregunta diciendo guerra popular, en referencia a cuestionar la aceptación y la popularidad con la cual se la quiere presentar o se la quiere recorrer a la Segunda Guerra Mundial. Acá es donde es importante porque en la novela gráfica que leímos, si bien está en la parte de la investigación que hizo Sim de la Segunda Guerra Mundial, también está su relato personal de su participación, de cómo él, por una cuestión que estaba desempleado, buscando trabajo, terminó trabajando de un astillero en un astillero de barco, digamos, él cuenta que se sentía, digamos, contento y orgulloso, digamos, de participar, aunque sea de forma indirecta, de ayudar a su nación, ¿no? A combatir el fascismo, el imperialismo y el racismo, ¿no? Para poder propiciar, o sea, que existe igualdad, libertad y democracia en el mundo. O sea, el relato sencillo de buenos contra malos. Y bueno, eso después eventualmente lo va a llevar a que se una a las fuerzas aéreas y empezar a participar de forma más directa. Sin embargo, justamente a partir de sus experiencias personales en la guerra, tanto en el momento y como a posteriori, se va a ir dando cuenta de dos cosas principalmente. Primero, que la guerra no era una guerra popular. De hecho, él comenta que durante la Segunda Guerra Mundial, o no, finalizando la Segunda Guerra Mundial, y bueno, durante la Guerra Mundial también, empezaron las huelgas masivas, algo que nunca se había visto en Estados Unidos, llegando hasta 3 millones de trabajadores, si no me equivoco. Esto en parte se debe a que se supone que había comités de trabajo que debían de mediar entre los intereses de las empresas y los trabajadores, pero el salario estaba congelado y los beneficios de los empresarios seguían subiendo justamente a partir de los beneficios que les propiciaba que Estados Unidos esté participando en la guerra. De hecho, los principales sectores laborales que se manifestaban en contra eran de las minas, de las acerías y de los automóviles, si no me equivoco, digamos, las industrias importantes de Estados Unidos, que se manifestaban en contra de, digamos, tanto por su situación como trabajadores, como también de evadir o desertar directamente de la guerra. Y bueno, después por otro lado, no se condice, explica Sim, no se condice los objetivos con los cuales Estados Unidos entró a la guerra, esto que decía de, digamos, combatir el racismo, el imperialismo y el fascismo, con el tipo de sociedad que se sostenía hacia adentro de su propia nación. Pero bueno, ya esas dos cuestiones, o sea, tanto de qué se trataban estos intereses imperialistas y cómo explica Sim la hipocresía de este sistema o de esta sociedad, ahora lo va a explicar mi compañera Sofía. Bueno, a mí me gustaría antes mencionar un poco que está buenísimo el formato que tiene el texto, que es una novela gráfica, una historieta, que invita a leerlo, porque justamente es algo diferente a lo que estamos acostumbrados y incluyen varias cuestiones que está bueno, que es diferente, que está bueno, así que nada, si no lo leyeron, la verdad que invita a leerlo. Y aparte, nada, está como muy clara la posición del autor, la verdad que a mí me encantó el formato. Yendo directamente a lo que son los intereses empresariales detrás de la guerra, bueno, el autor plantea que históricamente Estados Unidos se ha presentado al mundo como aquella potencia que interviene en conflictos de países dependientes con el objetivo de resolver, digamos, estas cuestiones o de salvarlos de alguna crisis, cuando en realidad el objetivo principal que tuvo siempre fue sacar algún rédito económico, sobre todo lo que son los recursos naturales. En ese sentido es que el autor plantea varios conflictos en los que intervino Estados Unidos, tanto antes como también después de la guerra. Esta imagen que tenemos acá en el Power es parte de la novela gráfica. Bueno, nada, menciona, por ejemplo, el conflicto de México, de Cuba,
de Filipinas, y bueno, también Vietnam y Irak, que son posteriores. Pero también es importante destacar que en cuanto a estos intereses empresariales, en el transcurso de la guerra, Inglaterra, mientras se va debilitando, Estados Unidos, desde que comienza la guerra, va pensando, tanto desde el Estado como desde los mismos sectores empresariales, tácticas y estrategias para avanzar sobre territorios que, por ejemplo, Inglaterra dominaba antes. Ese es el caso, por ejemplo, de Medio Oriente, con el petróleo, donde digamos que Inglaterra le cede un poco el lugar para controlar estos territorios para extraer petróleo, donde se hacen acuerdos con los jeques árabes, pero digamos que Inglaterra medio que no le queda otra porque está completamente debilitada ya en este momento. Así que bueno, se va viendo también cómo se va avanzando en cuanto a estos intereses empresariales y en cuanto al dominio de los territorios. ¿Esto pasó del filminal? Sí, por favor. Bien. Bueno, como mencionamos antes, Estados Unidos ingresa en la Segunda Guerra Mundial, luego del bombardeo de Pearl Harbor en 1941. El autor plantea que Estados Unidos, Roosevelt, les cuenta, digamos, a la población estadounidense que fue algo medio de sorpresa, que no se lo esperaban, que de esta manera es que ellos tenían que responder, cuando en realidad, nada, la verdad es que ya se sabía de estos acuerdos entre japoneses y alemanes, no era nada nuevo. Entonces, bueno, si bien el detonante, digamos, o el pie para que Estados Unidos participe abiertamente de la guerra es el ataque a esta isla del Pacífico, la verdad es que ya se sabía de esto y justamente tanto el Estado como de vuelta, ¿no? Como los empresarios que tuvieron una participación fundamental, fueron aprovechando la situación para, bueno, introducirse y participar directamente. Pasa si querés. Bueno, algo que destaca el autor como clave y como central es que la situación que vivían la población negra en Estados Unidos no era tan diferente a la que sufrían los judíos en Alemania. Hace este paralelismo en relación a que había una segregación y un racismo sistémico en Estados Unidos, que incluso me atrevo a decir que hasta el día de hoy sigue estando, y la población negra sigue sufriendo una segregación y una discriminación tremenda en Estados Unidos. Pero el dato que destaca el autor y, digamos, la persona que marca como un antes y un después en este tema es Charles Drew, no sé si se dice así, Drew, no sé. Sí, Charles Drew, sí. Sí, que es un médico negro, que es quien descubre, o sea, inventa el sistema del banco de sangre, lo que conocemos como las transfusiones de sangre. Bueno, a él lo ponen a cargo justamente de conseguir la sangre para los combatientes, pero el problema está cuando le dicen, bueno, hay que segregar la sangre, porque los soldados están en desacuerdo con recibir sangre de negros. Obviamente esto genera un conflicto, lo terminan despidiendo, pero bueno, nada, podemos ver que incluso a ese punto llegaba el racismo sistémico de Estados Unidos para con la población negra. Yo te iba a agregar, eso también lo cuenta Sim, o sea, era tan palpitante ese racismo. Él cuenta una anécdota en la novela gráfica en la cual cuando está en un comedor y hay un negro que está comiendo al lado de un soldado blanco, le pide por favor que lo eche porque no es lugar para alguien como él estar compartiendo mesa con alguien como un blanco. O sea, así de marcado estaba en la cotidianidad, ¿no? Sí, y en cuanto a lo que es el ámbito de trabajo, el autor menciona que si bien habían códigos comisión para la práctica del empleo justo, donde se marcaban algunas cuestiones a tener en cuenta a la hora de no discriminar a una persona negra en el ámbito de trabajo, ni siquiera eso era tenido en cuenta cuando justamente hacía falta gente que trabaje, digamos, porque
estaban todos en la guerra, bueno, nada, eran completamente segregados y discriminados de todos los ámbitos, incluso del ámbito laboral. Y algo a tener en cuenta también es que son, o sea, es importante el número de gente negra que se negó a ir a la guerra, en relación justamente a lo que planteaba antes, ¿no? Esto de, bueno, nosotros no vamos a participar de esto porque tan diferentes no es acá, y la guerra contra el fascismo, la verdad que no les interpelaba demasiado porque ellos sufrían lo mismo en Estados Unidos cotidianamente, así que bueno, las resistencias también en cuanto a negarse a ir a la guerra fueron muy grandes. Pasa si quieres. Bueno, como mencionaban también, la persecución se extendió a los japoneses en Estados Unidos, en relación a que, bueno, después de la bomba en Pearl Harbor, se generó, plantea el autor, como una histeria colectiva en la que el japonés era visto como un peligro, y en la que el autor plantea que Roosevelt al principio no entró medio en esa, pero después sí, dándole poder con la orden ejecutiva 9066 al ejército de poder arrestar arbitrariamente y sin ningún motivo a los japoneses que caminen por Estados Unidos, aplicándoles métodos que son muy parecidos a los que se aplicaba también en la Alemania nazi. Entonces ahí plantea un paralelismo como que tiene también cosas de fascismo, ¿no? Estados Unidos. Así que nada, en ese sentido, a los japoneses se los ha metido en campos de concentración, se los ha torturado, y, o sea, cosas que son impensadas, digamos, simplemente por el hecho de ser japoneses y estar en Estados Unidos. El número que da el autor es que se han arrestado a 110.000 hombres y mujeres y niños, tanto los que nacieron en Japón pero estaban viviendo en Estados Unidos, como a los mismos estadounidenses natos con ascendencia japonesa. O sea, se les negó la ciudadanía, se los metía a presos en campos de concentración, y ahí se generó, digamos, una histeria colectiva que sobrepasaba límites. Bueno. ¿Pasa que Filomena? Sí. En ese sentido, la violencia va escalando cada vez más a niveles altísimos, al punto que el autor plantea dos momentos que son claves, digamos, en este aumento de violencia y en esta deshumanización completa que se da de la población enemiga. Por un lado, menciona los tanques de napalm, que son, le dice, como una especie de fuego líquido que quema todo lo que toca y que hace estragos. Bueno, esto se lanzó en un pueblito de Francia, donde se decía que ahí había soldados alemanes escondidos. Bueno, la realidad es que no, la realidad es que se arrasó con la mayoría de la población de ese pueblo, y fue, digamos, tremendo en cuanto a heridos y muertos, gracias a este fuego líquido que también se utilizó después en Vietnam. Eso por un lado, y después, bueno, las bombas atómicas de Nagasaki y Hiroshima en el 45, que también generaron una masacre. Acá no tengo el número exacto, pero creo que son 150.000 muertos y heridos, una barbaridad de personas. Sí, claramente marcados 50.000 personas. Por los efectos radiactivos. Sí, claro, o sea... Y los incluimos a ellos también, ¿no? Que ya... Sí, generaciones con problemas de salud, o sea... bueno, lo que se dice sobre estas bombas, o sea, la justificación que da el presidente de Estados Unidos sobre estas bombas es que, por un lado, se había gastado, que esto es insólito, se había gastado mucha plata y mucho esfuerzo en hacer esto, y bueno, nada, no se iba a desperdiciar.
Y por otro lado, el autor, Truman lo que dice es, bueno, la idea también era que Japón se rinda y ya, o sea, y no seguir extendiendo la guerra, como no seguir generando más víctimas, cuando en realidad, o sea, fue una masacre, fue una destrucción total lo que hicieron con las bombas atómicas. Así que en ese sentido lo que plantea el autor es que en realidad el objetivo detrás de esto es que Japón se rinda ante Estados Unidos y no ante Rusia. Porque para esa época Japón ya estaba completamente destruida y ya se iba a rendir, o sea, no tenía chances de seguir en guerra. Entonces, nada, Estados Unidos aprovecha esta oportunidad para que Japón, digamos, se rinda frente a Estados Unidos y Estados Unidos ser quien avance sobre el territorio japonés. De hecho, se plantea como el primer paso para la Guerra Fría. Pero bueno, lo que es contexto posguerra, le dejo el lugar a Alejo para que profundice. Y bueno, de hecho, justamente Sin considera el acto de haber lanzado justamente esas dos bombas sobre Hiroshima y Nagasaki como el primer gesto, digamos, hacia lo que después se va a conocer como la Guerra Fría. Pero bueno, el mundo de posguerra, básicamente, digamos, dejaron de estar configuradas las potencias de aliados del eje y se empezaron a configurar nuevas potencias en Estados Unidos y la URSS. Digamos que se levantaron como las vencedoras, por más que Inglaterra, Francia y China también participaron, pero se encontraron más debilitadas. Y Sin resalta dos cosas importantes que se empezaron a configurar una vez acabada la guerra. Por un lado, mediante el uso de agencias de inteligencia, en particular de la CIA, en el caso de, pues bueno, hablando de Estados Unidos, Estados Unidos se puso, lo menciono como a la cabeza de un movimiento antirrevolucionario en cualquier país del mundo que tenga intereses contrarios, o sea, tenga intereses económicos contrarios a los de Estados Unidos, básicamente. Menciono el caso de Filipinas, Grecia y China, desde los años 40 en adelante, de casos en los cuales, mediante el uso de inteligencia, se quiso evitar y eliminar cualquier tipo de rebelión. Me gusta porque lo pone muy claro, básicamente, permitir que los ricos sean ricos y los pobres sigan siendo pobres, básicamente. Eso por un lado. Después por el otro, bueno, justamente se empieza a configurar el capitalismo estadounidense y el comunismo de la Unión Soviética. Acá esta imagen que escogimos nos parece interesante porque, si bien sabemos que las dos ideologías son completamente distintas, en lo que los iguala, por decirlo de una manera, los compara el autor, es en el sentido de sus intereses imperiales, al fin y al cabo. Que en realidad no es nada nuevo, sino que son intereses imperiales que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, estuvieron en la Primera, y digamos, así sucesivamente podemos ir hacia atrás, pero no era nada nuevo. La única diferencia es que ahora había dos bloques muy específicos configurados, que al principio los compartían esos... el poder, por decirlo de una manera, durante la Segunda Guerra Mundial, pero una vez acabada empezaron a enemistarse. Y bueno, en ese sentido, Sin cierra diciendo cómo tanto en Estados Unidos como en la URSS empezaron a generarse mecanismos para sostener hacia adentro esos sistemas. En el caso de la URSS, con el régimen stalinista de persecución, el cancelamiento de cualquiera que se oponga al régimen de Stalin. En el caso de Estados Unidos, mediante Truman desde la institución, y después como eso se fue como instalando más en el colectivo de la sociedad estadounidense mediante el macartismo, de instalar esta nueva histeria social, ¿no? Este nuevo enemigo que ahora iba a pasar a ser el comunista, ¿no? El rojo, el soviético, para, digamos, asegurarse de seguir manteniendo la población que se alinea a los intereses de lo que, bueno, después nosotros vamos a hacer Guerra Fría,
por justamente el hecho de que no hubo, o por lo menos no se le considera que hubo enfrentamientos bélicos concretos, pero sí tensiones que configuraron el resto de los años siguientes. Y eso será todo. Yo lo único que quería agregar nada más, respecto a lo que ha dicho Sofía, a mí también me gustó mucho el formato de novela gráfica del texto. Me parece que queda muy claro esta intención de transmitir la paz. Bueno, a mí no me tiene que convencer de no ir a la guerra, pero me imagino que en una sociedad estadounidense en la cual quizás está más normalizado el hecho de pensar que Estados Unidos siempre está en guerra, el hecho de las imágenes y bueno, del propio relato de Sim, de cómo él participó de los bombardeos, cómo fue perdiendo compañeros y soldados, lo hizo, digamos, hasta que, bueno, eventualmente dejó de ser, se retiró del ejército, lo termina de convencerse de que claramente no es lo que quiere para su país y no es lo que quiere para el resto de la humanidad. Así que eso será todo. Si hay preguntas o dudas. Gracias, Alejo y Sofía. A ver, preguntas, dudas, opiniones sobre el texto. Dos cosas. Una ahí compartí para que vean, está en el canal, en la carpeta de Segunda Guerra Mundial, La tumba de las luciérnagas. Todos la vieron. Todos lloraron. No la quiero volver a ver, sí, no la quiero volver a ver. Está bien. Para el que no la vio, no la veo un domingo lluvioso de invierno. Advertencia. Para ver justamente, es interesante, ¿no? Hay una película de... qué sé yo, estoy con los nombres hoy. Toman a McNamara. McNamara era un tipo, para ver esta relación que plantea Sim y los compañeros sobre la relación, la búsqueda económica de la guerra y el entramado económico industrial que se va a surgir de la guerra, ¿no? Que es el complejo militar industrial, pero también la vinculación de la economía yanqui, sobre todo de sus corporaciones, en la provisión de cuadros para construir el Pentágono y la dimensión que requería también la construcción de una industria de guerra, un planeamiento de la guerra, ¿no? McNamara, que era uno de los ejecutivos de Ford, va a pasar al Pentágono y va a terminar siendo secretario de Estado, ¿no? Y importantísimo, va a planear la guerra contra Japón. Y él lo dice y luego la primera parte de la guerra contra Vietnam. Y él lo dice claramente ahí, de donde ya habíamos destruido a Japón. Ya Japón estaba hecho de bambú y de madera, digamos, sus ciudades. Se las habíamos quemado todas, no quedaba nada más para quemar. Ya la economía de Japón estaba demolida. O sea, los tipos, había dos cuestiones, sí, es cierto. Parte del discurso estadounidense, una invasión a Japón, sabiendo los costos que había significado la invasión a cualquiera de las otras islas absolutamente fortificadas por parte de los japoneses, iba a ser un número enorme de personas, de víctimas, ¿no? Pero por otro lado, era una demostración de fuerzas, como dicen los compañeros, hacia la Unión Soviética, ¿no? Lo decide Truman, no lo decide Roosevelt, ¿no? En soledad, ya, aparte viniendo de haberlos visto negociar a Stalin y a Churchill, decide, volviendo en barco de Teherán, lanzar las bombas. Pero la otra cuestión, sobre lo que decía al final Alejo, que sí, y da en la clave del tono pacifista de Sim, el tono liberal, ¿no? Que es muy diferente al libertario, sino liberal en Estados Unidos es una persona progre, demócrata, etcétera, preocupado por los derechos humanos, etcétera, que es un tono pacifista hacia la guerra. Yo hubiera ido a la guerra, digo así. A esa guerra había que ir, para mí, no sé, si uno podía elegir al escenario europeo, no, pero había que ir, decididamente. No sé qué opinan los demás.
No, sí, es que de hecho a menos justamente ese relato digamos, de cómo él justamente se había interpelado, porque justamente como dice usted, o sea, era muy difícil, o uno lo ve fácil, sí, no, qué terrible matanza, pero en ese momento era muy, desconozco, digamos, salvo algunos sectores sociales, qué tan grande era el nivel de conciencia de esta cuestión de la hipocresía y de que no eran buenos contra malos, pero claramente, o sea, de hecho, o sea, ese viaje es interesante porque casi parece un personaje justamente de un cómic, cómo empieza creyendo que está luchando por la libertad y termina, digamos, completamente perturbado por lo que ve y por lo que hace también. Atrás, todo eso. Claro. Que termina, nada, retirándose y por lo menos tomando él conciencia de que él no quiere quedarse callado, que eso es lo que, digamos, no lo dije, pero es un tipo que hasta 2000, o sea, bueno, parece en 2010, 2009 lo sigo actualizando el libro de la texto de Estados Unidos, o sea, este compromiso intelectual, y bueno, que dio sus frutos, ¿no? Porque es un intelectual bastante reconocido. ¿Sofía? No, que hay una parte del texto en el que justamente él habla con un compañero, que el compañero fue para hablar con sus compañeros de que la guerra estaba mal, de que no era una guerra contra el fascismo, de que era una guerra por el imperio. Entonces, o sea, habían personas que realmente tenían que ir por una cuestión de conciencia de que era una guerra que había que ir. Que incluso el autor dice, ¿no? Como que esa charla que tiene con este compañero es lo que le despierta ahí como la chispita de pensar, uy, si es verdad y si no estamos peleando contra el fascismo, estamos peleando por intereses económicos de otros. ¿Ya? No, también está bueno pensar cómo distintas generaciones se ven interpeladas o no al llamado de la guerra. Qué sé yo, estoy pensando quizás en Vietnam y en esa generación de finales de los 60 estadounidense, de jóvenes que terminaron yendo a la guerra y que una gran parte estaba como en otra, como para decirlo coloquialmente, y que algunos lo postulan como una de las causas de la baja moral del ejército estadounidense en Vietnam, bla, 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 bla. Pero, ¿qué es lo que interpela o no a una generación a decidir ir a la guerra? ¿Puedo agregar algo sobre eso? Hay una serie que es excelente, que se llama Mad Men, que justamente, sí, es muy buena. Para el que no la vio, tienen que verla. Que justamente, bueno, en una parte mencionan como el contexto cuando estaban reclutando gente, creo que es para la guerra de Vietnam, y justamente se ve como este contraste en el que hay una generación, o sea, hay los padres de los chicos, como no pueden creer que haya chicos que no estén interesados en ir a la guerra, es como insólito. Y que la generación de los padres había ido a la guerra de Corea. Sí, Eso sí, fue la sí. serie. Mad Men, ¿decís la serie? Eterna. Me desilusioné. Sí. Bueno, ese va a ser uno de los grandes conflictos en la guerra de Vietnam, ¿sí? Que ya lo vamos a ver cuando veamos el 68 con la aparición de la juventud como sujeto también, ¿no? Y el lugar de la guerra distinta que va a existir. Pero tiene que ver también con esto que decía antes de la propaganda. Ahora, el texto de Fritzsche, que en 20 minutos espero resumirlo, claramente gana a la población el régimen nazi para la guerra y el sentido de la guerra. Ahora bien, había que ganar a los occidentales a la guerra, ¿no? Claramente los franceses no estaban con todas las condiciones ni económicas, ni políticas, ni de voluntad propagandística de convencidos de que tenían que enfrentar al ejército alemán, ¿sí? En ese momento. Por eso y menos los yanquis que habían entrado en la guerra y creían que era una guerra europea, lejana, ¿no? Absolutamente que no les pertenecían. Porque la cultura estadounidense, eso la vamos a ver si llegamos cuando veamos el texto sobre Walking Dead, la cultura estadounidense
se había desprendido absolutamente del pasado europeo, ¿sí? Y la intervención en Europa con la Primera Guerra Mundial reforzó la idea de que no tenemos nada que ver con Europa y volvió a la idea del aislacionismo, ¿no? que sigue tan presente que nos dio un presidente recientemente en Estados Unidos como Trump, ¿no? O sea, entonces en ese sentido, participar en la guerra requirió de un conjunto de propagandas que siguen presentes hoy hasta en la cultura estadounidense de defensa de la democracia contra el fascismo, ¿sí? Entonces, en ese sentido hubo un bagaje, fue una guerra ideológica, claramente, la Segunda Guerra Mundial, a diferencia de la Primera, ¿no? Vuelvo al texto de Ferró, los soldados terminaron como hermanos, acá no, acá se siguió aferrado a la idea del contendiente que luego en la posguerra se va a seguir reproduciendo. Y es más, se resignificó en el comunismo. Por eso la idea, la escuela del totalitarismo nazi, y por eso la fuerza que se halló al principio de no poner como causa de la guerra el pacto Molotov-Ribbentrop, sino el visto bueno que le dieron los Gran Bretaña al desarrollo del nazismo, digamos, ¿no? En ese sentido, ¿por qué? Porque en el pacto Molotov-Ribbentrop, bueno, no ven que eran aliados, tenemos que seguir combatiendo contra los mismos enemigos, ¿no? Eso, nazis y comunistas siguen siendo lo mismo. Bueno, la otra lectura es no, acá hubo una guerra que convocó a millones, ¿sí? No en función de la patria tan solo, sino en la lucha también contra el fascismo, ¿no? Porque la otra diferencia también que hubo con respecto a la Primera Guerra Mundial, que hubo guerra en la retaguardia, hubo partisanos, hubo resistencia, hubo bosques, ¿no? Y en ese sentido hubo una guerra también, porque si no, no se entiende la victoria del Ejército Rojo también en el este europeo, sino es también con la ayuda de los partisanos, ¿no? O el avance en Italia fascista. En ese sentido también hubo un carácter diferente de la guerra. Bueno, ¿alguna cosa más? Juan quiere ir a la guerra, me parece muy bien. No, digo que opinaba lo mismo, que para mí era necesario acabar con el fascismo, con los nazis, más allá de obviamente todos los beneficios geopolíticos, económicos, etcétera, que las grandes potencias buscaban, especialmente Estados Unidos, después de la guerra, acabar con los nazis me parece que era más, en ese momento era más importante que cualquier otra cosa, ¿no? Mañana nos juntamos, vamos a Parque Rivadavia y encontrar un par. Seguimos el combate. Hablando de nazis, Fritzsche, sintéticamente, ¿sí? Tres breves capítulos importantes que hacen a la comprensión del pueblo alemán por parte y la acción del régimen hacia el pueblo alemán para comprender las tareas y los sucesos y procesar los sucesos de la guerra, ¿sí? Dice claramente, la meta no era, como habían dicho, Versalles. La meta, eso es solo demagogia política, la meta, que convencida del conjunto del pueblo, hacia el conjunto del pueblo alemán, era el Bellesraum, el espacio vital que estaba ubicado hacia el este, ¿sí? Eran su África, era su colonia, su espacio, o sea, su lugar de desarrollo económico, productivo y a la vez la colonización, el traslado de población, colonización por traslado de población, el modelo imperial era justamente desarrollado hacia el este. ¿De dónde habían tomado esa idea? ¿De los británicos, de los franceses? No, de la conquista del oeste americana, ¿sí? El espacio vital americano era justamente la conquista del oeste. El destino manifiesto, ¿no?, del pueblo americano era la conquista del oeste. El destino manifiesto del pueblo alemán era la conquista sobre los pueblos eslavos, ¿sí? Donde esa conquista del oeste alemán estaba manifestada en un combate ideológico contra el comunismo y a la vez un combate racial, en definitiva, ¿no? Porque el comunismo era comunismo de rusos, eslavos, polacos, húngaros, sí, los húngaros también, rumán y judíos. O sea, hay un proyecto racial, ¿sí?, que implicaba el traslado de población para la formación de colonias alemanas sobre pueblos eslavos que iban a ser esclavizados
para servir racialmente, ¿no? Y la construcción de reservas judías en el este europeo. Y a la vez la construcción de eso va a significar la construcción de una nueva Europa que no iba a ser una Europa de los estados, sino la idea de una nueva Europa construida bajo una idea napoleónica. Acuérdense que Hitler, el único tributo que hace en vida Hitler, ¿sí? Curioso, cuando visita Francia por breve tiempo, luego de la victoria sobre Francia, ¿a dónde va? Al Arco del Triunfo. Sí, está en París, pero en París, ¿a dónde va? Aparte de la Torre Eiffel. ¿Al Arco del Triunfo? No. A la tumba de Napoleón. Como Napoleón va a la tumba de Alejandro, supuestamente, ¿no? Alejandro Magno, y así Alejandro va a la tumba de Ciro, y Ciro va así sucesivamente. La idea para de visitar a sus ídolos, básicamente. Sí, en imbuirse, ¿no? Ir a la tumba, de imbuirse de lo que hay. Pero también Napoleón había tenido la idea de construir una Alemania, una Europa diferente, una Europa no de alianzas, sino subordinada a un Estado-nación. Una alianza, sí, que se iba a establecer con los países conquistados, que iba a mantener su subordinación con Rumania, por ejemplo, también con España, que van a enviar tropas a la Operación Barbarroja, ¿no? Porque se va a hacer una alianza anticomunista europea, se va a construir la idea de una Alemania y una fortaleza europea autosuficiente, ¿sí? Dirigida por Europa. La guerra como génesis y meta del nazismo, plantea Fichte, ¿sí? Génesis, ¿por qué? Porque el origen del nazismo está en la comunidad de pueblo que se vive al inicio de la guerra del 14, ¿sí? Y meta porque la guerra es la manifestación del destino alemán en la conquista de su propia y la demostración de su propia superioridad en la guerra, ¿no? Porque vamos a vencer porque somos la raza superior, ¿sí? Y está en juego la supervivencia de la raza en la guerra, ¿sí? Y a la vez como la resolución de todos los conflictos y todos los males de Alemania. En lo económico, la conquista del espacio vital; en lo poblacional, en función de tierra para hacer colonias de emigrados alemanes; y a la vez de sepultar a los enemigos que ponen en peligro la vida de Alemania, como son los judíos y los comunistas, ¿sí? No había un plan maestro en la guerra, sí, esta cuestión de, bueno, primero ataco a Polonia para eliminar a mi enemigo occidentales, y una vez que tenga aniquilado a mis enemigos occidentales, a pesar de que se abandonan los planes para la conquista de Gran Bretaña, me dirijo hacia el este, que es mi objetivo principal. Pero más allá de eso, no había límites en la conquista del Tercer Reich, que a la vez iba a durar 1000 años, ¿no? El Reich de 1000 años, y a la vez no tenía un límite. Hablando de series y hablando de literatura, les recomiendo que vean una película o lean el libro del Hombre en el Castillo, ¿sí? Claro, ellos querían conquistar el mundo. Exacto. El mundo era el objetivo. No eran los únicos que querían conquistar el mundo, pero sí, ellos en particular. La cuestión de la dinámica de la guerra también van a poner dinámicas, los remito a esto, al texto de Rowling. La dinámica de la guerra le impone una dinámica propia a la cuestión del problema judío, ¿sí? Que primero va a ser la idea de, a medida que conquistamos el mundo, vamos a conquistar Madagascar y vamos a mandar allá a todos los judíos. Eso se ve luego imposible, y con el avance sobre el este, teniendo todas las comunidades polacas que tenían, pero ahora todas las comunidades judías de la Rusia blanca, eso iba a ser innumerable, y en función de eso se crea la cuestión de la solución final, ¿no? El planteo de la solución final. El desarrollo de la guerra. Primero se creía que, bueno, había que entrar en la guerra para recuperar la soberanía
y la libertad que habían sido limitadas por Versalles, ¿no? Y luego, una vez que se empezó la guerra, primero las victorias, ¿no? Las victorias del gran diplomático, ¿no? Y la condición de esto es que, ¿cuál es la condición para el espacio vital? Digamos? Primero que las victorias de Hitler internamente, haber logrado no solo detener el desempleo, sino reducirlo al 1%, ¿sí? Un 1% de desocupados, viniendo de un desempleo del 44% en el 32, gracias al rearme, pero también a un plan de obras públicas enorme, de un 3, y el rearme con unos niveles altísimos, ¿no? Un 3% del PBI en el 32, a pasar a un 23% del PBI en el 29, y una relación también con el este europeo en función del nivel de ventas que tenía de exportaciones Alemania al este europeo. El este europeo ya era el espacio vital de Alemania en cuanto a sus exportaciones, digamos. Lo que quería llevarlo ahora era por fuera de las leyes del mercado, no de compra y venta de materias primas. Las materias primas alemanas sí se proveían en el este europeo y hacia él le vendía bienes de capital. Bueno, esto demostraba una superioridad económica, ahora se va a demostrar una superioridad racial, ¿sí? ¿Cuáles son los planes sobre Polonia? Eliminar la poloniedad, ¿no? El sentimiento de que existe una Polonia, ¿no? Y en Polonia se trasladan estas ideas que ya vimos con Leandro antes, de justamente la limpieza en el hogar. Ahora esos métodos se van a implementar directamente en la Polonia conquistada, eliminando a los sacerdotes, eliminando a los oficiales, eliminando a los elementos que daban, que no eran posibles de ser asimilados, ¿sí? Y que eran los cuadros dirigentes de la sociedad. Polonia va a quedar bajo el gobierno de Himmler, nada más ni nada menos que justamente la CSS. A cargo de Himmler va a estar el comisariado del Reich, que va a tener el objetivo en el este europeo de llevar adelante la búsqueda de los individuos que sean capaces de ser germanizados, el asentamiento de alemanes y, por otro lado, crear una reserva judía. La guerra en sí, que está llevando Alemania, va a romper con un pacto nodal que conforma la modernidad europea y la modernidad luego de la humanidad, que es el pacto de Westfalia, ¿no? El pacto de Westfalia, no sé si lo vieron en Moderna, pero es aquel que luego de la guerra de los 30 años se acuerda que ningún Estado tiene el derecho de intervenir sobre los asuntos internos de otros Estados y que no existe el derecho de conquista por guerra, digamos, ¿no? Bueno, esto se rompe con el nazismo y el nazismo va a exigir el derecho de existencia de algunos Estados y el derecho de no existir de otros. O sea, no todos los derechos, no existe el derecho de autodeterminación de los pueblos, ¿no? Aquellos pueblos que tienen la obligación de estar sometidos racialmente a otros, ¿no? Por tanto, hay una jerarquía natural versus una soberanía, ¿sí?, de derechos que los nazis lo conciben como antinatural y por tanto como arbitraria. Y lo que van a establecer, justamente, no existirían fronteras estatales, sino se dirían fronteras étnicas, ¿no? Ahora bien, justamente lo que entra acá en cuestión con el desarrollo de la guerra es la prioridad de la guerra versus las prioridades políticas raciales, ¿no? O sea, sí, los planes eran de limpieza étnica, ¿sí? Se van a ver enfrentados a los requisitos de la guerra de someter a los polacos y a los judíos a la producción fabril y al trabajo forzoso versus su eliminación, ¿sí? Entonces eso está todo el tiempo presente. Bueno, la lista de Schindler es un poco eso, ¿no? Que está absolutamente endulcorado Schindler a comparación de sus intereses patronales, ¿no? De beneficio.
Al igual se va a ver también el este, ¿no? El este se planteaba como la tierra conquistada a ser el vergel de la nueva alemanidad, y en realidad va a ser justamente el oeste americano, la tierra salvaje, a donde los alemanes no van a querer ir a vivir, ¿sí? O sea, el espíritu de frontera se va a reproponer. Me quedan 5 minutos. Bueno, si no terminamos de dar algunos elementos, lo vemos la clase que viene. Y igual lo vamos a ver directamente en la clase que viene. Hay un ideario de victoria, ¿sí?, que lleva a la guerra. Uno, dijimos, es amortizar el Tratado de Versalles. Luego, la idea de un nuevo comienzo, un mundo que termina, el mundo, ¿no?, liberal de los estados, versus un nuevo comienzo de un mundo guiado por la nación y la raza. La confirmación de esa superioridad racial con la rápida victoria alemana en la conquista de Francia, el sometimiento de los nuevos dominios alemanes, la prosperidad económica que ello lleva, ¿no? O sea, va a haber una conquista, dice Fritzsche en el siguiente párrafo, hay una conquista de los propios alemanes para el frente interno para que no exista el peligro del 18. El régimen nazi también está presente en el texto de Milward, va a tener siempre presente el peligro del 18. ¿Cuál es el peligro del 18? El agotamiento de la población por la guerra y el abandonar el frente, ¿no? O sea, la puñalada por la espalda. En realidad no existió, lo que existió fueron huelgas generales y un amotinamiento de los soldados. Bueno, frente a esto lo que va a haber justamente es el saqueo y el sometimiento a la esclavitud de los territorios conquistados, las poblaciones conquistadas, y el beneficio hacia este botín de guerra del pueblo alemán para conquistarlo económicamente, que sostenga la guerra. O sea, está toda la propaganda, pero por otro lado, el cero impuestos para los alemanes, por ejemplo, ¿no? Y el reparto de los botines. Hay un giro, como decíamos, un giro con el avance al este sobre la Unión Soviética, que es alimentado por la rápida victorias que se va a tener sobre la Unión Soviética, pero esa euforia que va alimentando, ya se me fue Guido, ahora ya te dejo acá. Esa euforia que va a alimentar la rápida victoria, ¿sí?, que va a consolidar las políticas antisemitas, dice, más radicales, o sea, justamente somos superiores racialmente, a esto lo tenemos que segregar y aislar y construir los campos de concentración, pasa con el inicio de la derrota a una consolidación y una implementación de la política de la solución final, ¿sí? ¿Por qué? Porque los judíos siempre va a ser visto como peligroso, como una entidad política, ¿sí? No como un enemigo, no el judío como individuo, sino como una raza con capacidad de accionar políticamente. Y por tanto, ¿sí?, hay que aislarlo en un momento y luego, justamente ante el peligro que significa que estamos siendo derrotados en el frente del este, bueno, ahí es donde están los judíos, hay que eliminarlos, ¿sí? Por eso la campaña contra la Unión Soviética va a ser en sí la demostración que la lucha y la guerra no era contra Versalles, sino la lucha era una lucha ideológica contra el comunismo, ¿no? Era una lucha, una cruzada política por la reconfiguración de Europa, dice Fritzsche, ¿no? Por la obtención de riquezas, recursos, y eso va a llevar consigo matar 30 millones de alemanes, ¿sí? Va a ser una guerra a la vez diferente a la guerra en el escenario del occidente, va a ser una guerra de destrucción masiva, demoler los cimientos del comunismo, demoler los cimientos de la sociedad rusa, eslava y judía, ¿sí? No hay una distinción entre sociedad civil y ejército. Vean la película rusa de la infancia de Iván, por ejemplo, ahí es terrible. Hay una masacre de prisioneros de guerra, o sea, el avance alemán va a tener a
a 460.000, perdón, a 3 millones de prisioneros de guerra hasta el 41, y los alemanes van a crear dentro de las SS, el régimen va a crear un comando especial dentro de las SS que va a ser las Eisengruppen. No sé si alguno sabe, con esto terminamos. Que era el comando especial de las SS, que iba detrás de las líneas del ejército alemán, ¿sí? Para exterminar población directamente, ¿no? Era la que llegaban para destruir al enemigo judío directamente sin campos de concentración, ¿no? Para eliminarnos in situ. En 6 meses de la Operación Barbarroja se elimina a 1 de cada 500 personas que existen en el planeta, ¿sí? O sea, el nivel de masacre que se alcanza el régimen alemán en el este europeo durante la guerra, ¿sí? No hace falta ir a los campos de exterminio, es un nivel atroz. Y eso es... Quemaban pueblos enteros, metían a la gente dentro de la iglesia y la prendían fuego, por ejemplo, hacían esas cosas. Bueno, dejamos con este recuerdo tan grato de lo que es capaz la humanidad acá, para que se vayan tranquilos a disfrutar el fin de semana. Profe, las películas son para... algunas, Luciana, algunas. Son para reflexionar, muchas son para reflexionar. Algunas, entren en el canal de la materia, en la parte películas o a la parte de Segunda Guerra Mundial para ver específicamente las de estas que están compartidas. Hay un canal ruso que tiene películas traducidas en castellano, todas las que encontré ahí que nos puedan interesar las puse. Así que son difíciles conseguir por otro lado, ¿no? Entonces, véanlas que están muy buenas. Juan, ¿qué significa? Y que sí, que la respuesta de Luciana, digo que sí, claramente. Digamos que no es un tema muy feliz que digamos. Bueno, pero está la contraofensiva, ¿no? Siempre podés jugar algún jueguito de la Segunda Guerra Mundial para sacarte la bronca. Un Call of Duty. Sobre Stalingrado hay... No, por favor. Sobre Stalingrado hay una película bélica muy interesante que es biográfica, la del francotirador. ¿Cómo se llama? Enemigo en la mira, fuego contra fuego, me sale. Pero esa es otra de Pacino y... bueno, los alemanes pierden la guerra, no sé si me enteraron, ¿no? Los nazis. Así que podemos terminar más con esta frase, los nazis pierden. La ideología nazi está condenada a la derrota. Así que con eso nos podemos ir más tranquilos. Retomamos con el texto final de cómo imaginaron los nazis el final de la guerra, de Fritzsche, y el texto de Millwall la próxima. Les envío las consignas y cualquier cosa a vuelta de la consigna me escriben si tienen alguna duda, no queda claro, etc. ¿Vale? Cuídense mucho. Felicitaciones. Felicitaciones, sí. Yo no sabía, me enteré recién de su paternidad. Todavía no está ahí latente. No te la duda. Hasta la próxima, profe. Cuídense. Chao, chao. Chau, chau.